Bien, amigos, nosotros no disponemos de la facultad de emitir órdenes de Duarte Sánchez y Mella a nuestros invitados. En el grado de Gran Cruz. Pero simbólicamente tenemos que reconocer públicamente que Manuel Criterio Cedeño, periodista, porque ese no ha sido periodista solamente, es un pionero y ha participado en varios proyectos dándole inicio o coparticipando. Por ejemplo, hay periódicos diarios en que él participó en el equipo inicial, el Nuevo Diario, el Sol, etc. Criterio ha sido quien creó el resumen de información empresarial y privado de todo lo que ocurrió, más lo que dicen los periódicos, y que uno se suscribía aquí. Eso fue en los años 80, al final de los 80. 88. Y en prensa turística, no estoy muy claro, porque creo que RT estuvo, por lo menos en tamaño tabloide, satinado, fue el primero. Caminero fue Bohío, Más pequeña. pequeño. Sí. Es decir, nosotros tenemos que reconocerle a Criterio Cedeño que ha sido pionero en varias áreas del periodismo, que toda la vida lo que ha hecho es periodismo y que se puede vivir del periodismo. Le damos la bienvenida y quisiera pedirle que nos diga, después de esos 40 años y quizá un chin más de ejercicio de periodismo, ¿cómo ves tu profesión a distancia? Sobre todo cuando los medios han tenido algunos cambios positivos, como por ejemplo el costo de un medio ha sido tan alto que los grupos económicos lo han asumido. ¿Cómo tú ves la prensa desde el punto de vista de prensa, no de la libertad de expresión y difusión? Ese es otro tema que vamos a tratar. Bueno, gracias. Yo voy a recordarte, ya que tú hablaste de los proyectos pioneros, SICOM fue la primera empresa organizada como tal, estructurada, con equipos, con un local, una empresa de comunicación, porque antes eran o los periódicos, los medios, radio, televisión, que tenían, y empresas afines de comunicación eran básicamente las publicitarias, que producían material, contenido comercial para los medios, prensa, radio, televisión. Entonces, la primera empresa de comunicación, no es que, antes había aquí una agencia publicitaria, tenía dos o tres clientes que necesitaban hacer una nota de prensa, y tenía un periodista que iba y le hacía la nota de prensa. Pero no era una agencia de comunicación. Nosotros creamos la primera agencia de comunicación para dar servicios de comunicación. Y ahí fue que transformamos, nosotros no creamos el clipping, el resumen de los medios, nosotros transformamos la forma de hacerlos. Y SICOM nace en el 84, y en el 88, gracias a un señor que ha hecho muchas obras, la más chiquita digo que fue SICOM para el país, Jimmy Pastoriza. Yo colaboraba con él, nos hicimos amigos. Yo era subdirector de un instituto de estudio de población y desarrollo, que él había sido el promotor de conseguir los recursos para crear esa institución aquí en el país. Yo era el subdirector para ocuparme de la parte de comunicación. Tú sabes que a veces se investiga y está ahí guardado en una cosa, o está en un archivo ahora de la computadora.
pero esa es una institución creada para investigar y compartir. Escúchame, Quiterio, para facilitarte las cosas, no vamos a limitarte a 3 o 4 etapas, sino que ese relato que tú estás haciendo desde el inicio, yo creo que sería más fácil, porque hablar del periodismo nos cogería 20, 30 programas, pero incluye, por ejemplo, eso que comenzaste, incluye en la profesión, ¿verdad? Eso los advenedizos como nosotros, que aparecimos por arte de magia, del IDP de Pitaluga, a la universidad, la UCE, después viene el problema de las redes, que eso que te pone a cualquier persona a informar. Bueno. Es decir, desarrolla el tema del ejercicio. Yo quiero hablar de eso porque los que me van a escuchar van a entender de dónde nace, sí, seguro, todo lo que yo voy a decir. Entonces, ahí creé esa empresa, que fue la primera que se hizo para estar al servicio de comunicación, en el sentido general, hacer periodismo, hacer comunicación, relaciones públicas. Y fue la primera empresa, y eso es importante, del país en que solo había computadora. Porque el Pastor Luisa me dijo, esa empresa que tú tienes, vamos a hacerla grande. Don Jimmy, yo no tengo recursos. No. Tú aportas las ideas, el conocimiento, tu experiencia, que yo sé que es interesante. Y yo aporto los recursos. Y vamos mitad a mitad. Entonces, así nace la experiencia de pasar de periodista que trabaja en un periódico, que aprendió, de periodista que fue reportero, de periodista a una visión más amplia y con un toque empresarial de la comunicación en sentido general. Entonces, eso te lleva a mira, la comunicación, todo lo que hacemos comunicación, periodistas, todo, estamos sentados en una misma mesa, cada uno en su lado. Yo pasé de estar en un medio a estar en la mesa, pero sentado en un esquema nuevo de una empresa de comunicación que hacía periodismo, que hacía relaciones públicas, todo. Y entonces comenzamos por la magia de la digital, de la computadora, comenzamos a cambiar cosas y hacer cosas. Esa situación produjo que, por ejemplo, como el médico y la esencia, la ética te dice, ¿cuál es la esencia del periodismo y del médico? Ninguna de las cosas son productivas para el profesional. Curar a la persona sin preguntarle si tiene o no. Informar la verdad objetiva sin tener que averiguar si le pagan o no. Eso es el tema que ha hecho que se desnaturalicen algunas cosas. Bueno, yo te digo, ahí voy. Entonces, con esa experiencia, tú comienzas a enfrentar un proceso de cambios, con una visión ética, con una producto de tu formación, de tu visión de la vida. Entonces, tú ves todo eso y comienzas a ver los cambios que se aceleraron en los años 90, a partir de ahí. ¿Qué ha hecho eso? Que eso ha impactado la profesión. Y antes había, como tú dijiste, tú que te inventaste un programa, pero ¿cuántos programas había? Había 100, 1000, ¿no? Había 5 programas. Sí. Y en algunos había periodistas, otros te inventaste tú y tuviste que buscar no periodistas porque estuvieran al lado tuyo, para tú allantar que era el tema. Y te veíamos todos, bueno. Había un abogado que se inventaba un programa, una cosa, pero... Un médico. Médico, sí. Pero no había, o sea, había gente que sabía escribir, se enganchaba a periodistas, le daban un empleo, bien. Pero a partir de los años 90, la década de los 90, se comenzó un cambio arrollador. ¿Y ese cambio fue mejor, peor o igual, o estamos iguales? No, nunca la tecnología sustituye. Daña. La tecnología, yo participé en un debate reciente, no, que la inteligencia artificial, que esto, yo dije, no. Y puse un ejemplo de cómo que la tecnología lo que hace es que fortalece
ensancha la posibilidad del ser humano de hacer cosas. Cambia el escenario y lo que tú tienes que hacer es formar la sociedad para que se aproveche positivamente el cambio. La inteligencia artificial, la computadora, esto es un mundo terrible, pero también al mismo tiempo positivo. Entonces, hay gente que lo usa para el mal. Bueno, entonces lo que creemos en el bien lo usamos para el bien. Yo tengo una firme convicción de que todos los problemas que hay hoy en la profesión, el asalto, influencer, tú te imaginas una gente que lo que sabe compró un celular, aprendió a manejar, filmar videos y en algunos casos una muchacha bonita, bien educada, bien. Y entonces, esa es ahora, se llama influencer, productores de contenido. Entonces, hay una ética, hay nada, pero bueno, hay una invasión. Yo te digo, antes tú fuiste un invasor, creaste, aprendiste y has hecho un programa, mira, estás ahí sentado, algo hiciste bien, que estás ahí sentado 30 años después, 40 años después. Entonces, yo digo, caramba, no importa el escenario, lo que tiene que haber es gente con la vocación, con la decisión de aprovechar el escenario para hacerlo mejor, aprovechar las cosas nuevas. Ahora hay 1000 invasores, 1000 influencers, cualquiera puede, no tiene que venir aquí. En Google, en Banksy o qué, hace un programa y comienza a pasarlo. El que manda un mensaje regularmente en las redes es un invasor, ¿verdad? No, porque eso es una cuestión de comunicación que ya... Ese es un suplantador de Pero tiene funciones. un problema, criterio, y es que a veces una cosa que ocurre ahora aparece mañana en la prensa escrita, sin embargo en 5 minutos aparece en la Está bien, red. pero esa es la realidad. Entonces, eso es lo que hay que usarlo para el bien. Y no, tú no puedes pensar porque la gente ve esa cosa, toma una foto y la manda. Ahora, ¿cuál es el tema? Yo te voy a dar un dato. Ahí la pregunta es, ¿cuánta gente ve eso? Bien, ¿cuánta gente es influida o empujada por eso? Mira, en febrero, previo a la... Espérate. Es que tú cada vez que dices una palabra, crea un programa. Mira, Germán Emilio Ornes, la única vez que conversamos sentados, me dijo, una cosa es la tirada, otra cosa es lo que sale a la distribución, otra cosa es la devolución, otra cosa es la circulación real y otra cosa es la penetración. Y hay también otra que es la influencia en sectores de poder. ¿Es así todavía? No, eso es así siempre. ¿No es así? Siempre ha sido así. Ah. Pero te voy a poner este ejemplo para que tú para darte la idea de lo que es el escenario de la digital hoy. En febrero, previo a las elecciones, fue un mes antes de las elecciones, poco antes de las elecciones que ganó Luis Abinader. En una de las encuestas que se hacían, introdujeron el tema de la comunicación digital. Y yo tuve acceso a esa información. Mira, la pregunta era, ¿usted sigue alguna plataforma digital? ¿Está en algún... Sí, yo tengo tal, y usted lo ve siempre, sí. La información política que circula por ese intercambio de información que usted es parte, que usted lo sigue, usted la consume, sí. Y eso, ¿qué tanto influye en sus decisiones políticas, en el voto, que va a haber ahora elecciones en mayo? Me dice, no, yo lo leo y lo veo, pero solo el 40%, 30 y pico por ciento, no tengo fresca la cifra, pero la gran mayoría decía que no, yo lo veo.
Programas de televisión, de entrevistas y tal, de opinión. Sí, yo veo programas de televisión. Una parte importante de los encuestados, es decir, de la muestra de la población, decía que sí, que veía los programas de televisión. Y eso, ¿qué tanto influye en usted? En su decisión política? No, yo no. Yo lo oigo y lo veo, pero yo no, eso no influye, en fin, en lo que yo, en el voto que yo voy a dar. Entonces, influye, sí, pero ya hace 5 años, cuando se hizo esa encuesta, influía en una parte mínima. Yo supongo que puede haber crecido. Y por eso sugerí a quien tenía que hacerlo. Bueno, esta encuesta se hizo en febrero. Han pasado 2 años, 3, viviendo la pandemia. Yo estoy hablando del 2022. Y hay que hacer esta encuesta, hay que hacer este estudio. Quien lo hizo no me lo quiso compartir, pero yo sé que se hizo y que se está haciendo. Ahora, yo acabo de participar en un evento de comunicación en que vino un reconocido hombre del marketing a nivel internacional, y en Europa es de los cerebros, de los 10. Y ese señor, como yo, viene de la época vieja y ya llegó a la época digital, y entonces se ha metido a estudiar y a dar seguimiento a las instituciones que estudian, analizan el mundo digital. Y el primer ejemplo que puso, mira, yo estoy en TikTok y yo lo que hago es videos educativos y tengo miles y miles de seguidores, tanto que yo me he sorprendido que la gente, pero yo hago un video de 1 minuto y medio, como mucho, excepcionalmente de 2, educativos sobre temas de comunicación, de mercadeo, como esas cosas están de moda, pues mucha gente lo sigue. Entonces dijo, voy a poner este ejemplo. Yo hice este video sobre X tema y recibí, el reporte de TikTok es que 47,000 personas lo vieron. Pero solo el 27% lo vio completo. Y a pesar de que solo el 27%, yo recibí 40 a 50%, ¿no? O sea, yo sé que era casi el doble de lo que lo vieron, que lo vieron completo, respondieron, felicitaron, muy bueno, tal. Entonces, ¿cómo pueden reaccionar qué es positivo, qué es bueno, si no lo vieron completo? Sí, pero hay cosas. Entonces, ese es un tema que te dice que el escenario digital ha cambiado nuestra profesión, ha cambiado la dinámica de la comunicación. Pero no es un absoluto, es un escenario que lo que hay que usarlo para las buenas causas. Usarlo para que tu programa, que yo no puedo verlo a las 7:30 de la mañana, porque ya yo estoy preparándome para ir, yo me levanto a las 5 y a las 7:30 ya estoy preparándome para ir, no me da tiempo. Ahora, yo lo veo de vez en cuando, cada vez que yo veo que entro y veo una entrevista interesante para mí, yo lo veo, el día que sea. A veces me paso una semana y no chequeo, pero déjame ver lo que está diciendo los chismes de... A mí particularmente, de esa experiencia, me dice, ¿cómo piensa Quiterio? Porque tú no te vas... Nosotros tenemos que cambió el periodismo, pero también cambió el usuario. Ya no es lo mismo. Entonces tú tienes a veces que te dicen, eso no es verdad. Es decir, cualquier persona te puede decir a ti y calificarte un medio. Ahora, yo quiero preguntarte lo siguiente. Cuando te cae en la mano un medio impreso, o tú oyes algo, ¿cómo tú identificas la profesionalidad del editor o por ejemplo, una persona que imprima una publicación sobre la banca dominicana, o sobre el turismo dominicano, o sobre los miles de informes
que con eso no hay problema, porque dice informe de gestión del ministerio tal, ya uno sabe que eso es un informe, pero cuando es, por ejemplo, un medio que recoge un sector, está obligado a no ser crítico o podría serlo. No, fíjate. Los medios, ¿Tú entendiste? O sea, los medios de comunicación, el espíritu, el sentido, es el mismo que hace 20 años, 30 años, 40 años. La diferencia es la plataforma. Por ejemplo, la gente habla de que las redes sociales son canales de medios de comunicación. Son canales, plataformas para intercambiar comunicación. O sea, un medio es el Caribe, pero el Caribe está impreso y está digital. Usa el escenario digital. Pero mucha gente usa el escenario digital para intercambiar, hablar, decir cosas, pero no son medios, no son... Sí, pero mira, Quiterio, perdóname. Vamos a hacer un paralelismo. Cuando tú hacías de SICON, ese informe que llegaba a las empresas o a las personas físicas, versus lo que está pasando ahora, ¿tú hacías alguna medición de quién lo leía y el impacto? No, lo que pasa es que eso tenía clientes. Sí, ok. Y cuando Codetel introdujo aquí la comunicación digital, Los emails. Él se fue otra vez. yo le mandaba a Codetel mi producto y Codetel se lo distribuía a los Ellos clientes. lo difundían a los clientes. A los clientes. Y eso creció más. Más Y fácil. Codetel cobraba. Más fácil, era más Cobraba, se quedaba con el 10% o el 15% y cada vez Qué me bueno. hacía mi cheque. Ok. Ahora, eso era un servicio de comunicación, no un medio. Con el tiempo, ¿qué pasó? Yo hacía resumen turismo. Sí. Y yo llegó un día en que me di cuenta, pasados los años, que yo tenía más información de turismo que los medios. Y que muchas de las informaciones que yo ponía en ese reporte, que eran mías, Así que en la CRT. sí, eran más importantes. Entonces, yo decidí hacer un diario digital turístico. Resumen Turismo se convirtió, en vez de un informe, RT. en un diario turístico. Y creció. Y tiene hoy, la semana pasada, estaban entrando a visitar los 160,000 gente de medio mundo. Digital. Digital. 160,000, eso es mucho. Pues. O sea, ¿cuántos periódicos impresos tienen 160,000 que lo compran? Claro, claro. Ahora, eso pasó, y bueno, esto es bueno, pero aquí hace falta una revista especializada en turismo que la gente reciba, compre, se suscriba y lea para hacer turismo, dónde están las cosas, cuál es el hotel nuevo, cuáles son las vacaciones, y para recibir orientación, porque se escriben entonces artículos. Porque está en los aviones. Entonces, eso fue el resumen turismo. Oye, se convirtió en una revista que cada semana había gente llamando, mira, yo quiero suscribirme. Qué bueno. Entonces, pero no cobramos por la suscripción. No. Vivía de la publicidad. Ok. Y creció. Y estábamos imprimiendo 22,000 ejemplares. Wow. Pero mucho. Eso era un dineral. Pero no teníamos beneficio, pero crecía. Yo, en la medida que crezca va a tener más publicidad y habrá beneficio. Se pagaba. La imprimía en Corripio, que me fiaba. Y a veces me pagaba, me gastaba 2 meses para pagarle y me lo fiaba. Y yo siempre he agradecido en la mitad de Corripio, porque siempre me he tenido acogida en él, sus hijos y sus medios. Vino la pandemia, se cayó la publicidad y yo tuve que cerrarla. Claro. Ahora estamos inventando cómo Reinsertarlo. como medio digital solo. Aunque, oye, esa posibilidad de tú ojear una revista grande, hecha a color, bien impresa, eso... No es lo mismo, no es lo mismo. Ahora, esa es la realidad de hoy. Estamos cambiando. Ahora, el impacto en el periodismo es... Muchas cosas negativas están pasando. Hay la avalancha de invasores de la profesión ha comenzado porque todo el mundo comunica, todo el mundo habla, todo el mundo es comunicador, y si tú tienes un celular y sabes filmar ya, tú eres influencer.
producción de contenido. ¿Quién está produciendo contenido? El 90% no ha ido a una escuela, no conoce un código de ética. Entonces, los chantajistas, y los hay, no voy a hablar de nombres, profesionales, existen. Y como hay mucha gente que le gusta el chisme, o está enterado de los chismes, sigue a esos chantajistas, esa gente que te ponen una foto. Hay una gente que puso una foto mía con un empresario que decía el equipo de comprar periodistas. Oye, Como yo lo conocía, él me conocía, yo llamé, mira, tú sabes qué es eso, tú sabes que hay una cosa que se llama delitos de alta tecnología. ¿Es una ley? Hay una ley. Entonces si tú no quitas eso en el instante, yo te voy a poner una querella. ¿Tú sabes cuántas querellas hay? 600. ¿Tú sabes cuántos se han condenado por eso? Tanto. Porque hay muchas condenas ya por... Algunas que se han hecho públicas y otras no. Me dijo, no. Quiterio, yo lo respeto mucho. Eso fue un desliz. Eso fue fulano que me lo mandó. Pero tú sabes que fulano trabaja para fulano. Y tienen su lista negra a un cliente mío. Entonces a mí no, yo lo voy a quitar. Lo quitó. Pero eso pasa todos los días. ¿Cuánta gente? No, hay gente que no le importa esa vaina. Sí. Que digan lo que quieran. Algunos no preocupa, porque yo vivo de mi imagen. Imagen. Ahora, ¿qué yo he dicho? ¿Cuál ha sido mi conclusión de estos 20 años, 25, 30 años de revolución en la comunicación? Yo llegué a la conclusión que lo que salva al periodismo es el buen periodismo. Solo el buen periodismo salva al periodismo. Si los medios tradicionales no cuidan su presencia en la sociedad, mira, terminarán perdiéndose. Ahora, hay una encuesta que se hizo, que no se ha publicado, en que la gente que lee y que tiene acceso a medios formales establecidos, empresas, o medios digitales establecidos, empresas, dice que aunque ve el escenario digital, su información, se informan de medios tradicionales o de medios establecidos, diarios o semanales, que tienen esa credibilidad por la calidad de la información que ofrecen. Entonces, eso es una encuesta. El 70%, 80%, 70 y pico por ciento de lo que leen, de lo que usan medios establecidos, esa es su fuente. Dicen que ellos se informan. Hay una campaña que tiene el Diario Hoy y Diario Libre, que habla, infórmate de la verdad. Sí. Sí. Infórmate de la verdad. Buena estrategia. A mí me encantó esa campaña. Ahora, yo digo, solo el buen periodismo salva el periodismo. Y yo decidí este año, hace 7, 8 meses, iniciar una serie de encuentros con periodistas de organizaciones periodísticas, el colegio, la Asociación de Prensa Turística, la Asociación de Higüey, de qué sé yo cuánto, de esa conferencia. ¿Cuáles son las características del buen periodismo? ¿Cómo se salva el periodismo? No para usted, para la sociedad. ¿Cómo se salva? Que la gente tenga confianza. Se mantiene con el buen periodismo. ¿Cuáles son las características del periodismo? Tal y tal. Y entonces, como yo estoy recostado del turismo y lo hago porque el turismo hoy es, desde que pensé en eso, me convencí muy pronto de que el turismo era una actividad que iba a cambiar la economía del país. Entonces, también digo, y el periodista turístico, ¿qué tiene que hacer para hacer buen periodismo? Y yo he hecho esa, ya van 6 veces que le he dado,
y se arma una discusión interesante. La conferencia dura 35 minutos, a veces 40, y la discusión dura 2 horas. En Constanza, en Puerto Plata, en Higüey, en Punta Cana. Ahora la voy a llevar a la universidad para los muchachos y la voy a traer a Santo Domingo. Después que pasó la prueba en los pueblos, ahora voy para Santiago y este año a Santo Domingo y las universidades donde se enseña comunicación. Porque no solo es un tema de la empresa, es decir, las empresas están obligadas a intentar mantener el buen periodismo, porque si no, el espacio que le queda lo van a perder. Ya. Ahora, la sociedad necesita el buen periodismo. El periodismo crítico, no es que hay que ser... no, los gobiernos siempre van a querer, o sea, influir en el contenido. Pero el buen periodismo también es crítico. El buen periodismo tiene que ocuparse de los temas de la sociedad y refrescar, ser la memoria, porque la gente no se le olvida lo que pasó. ¿Quién se lo refresca? A un reportaje, un artículo. Sí, Cedeño. Queremos saber, ok, hay una incidencia de los influencers en detrimento de lo que es el periodismo tradicional, pero ¿no tiene el periodismo tradicional algo que aprender de los influencers en cuanto a la relación con la audiencia? Bueno, no solo de los influencers, el periodismo tiene que aprovechar al máximo, o sea, cambiar su forma, su formato, cambiar el estilo. Y ya hoy yo estoy conectado y a veces la apago cuando tengo que pensar. A mí me entra cada 15, 20 minutos, me llegan 20, 30 noticias de los medios que merecen mi respeto, que tienen ese servicio. Diario Libre lo tienen al instante. Hoy, a veces también al instante. Hay otros medios que cada cierto tiempo te tiran... Actualizan. Sí, claro. Y no somos un poco víctimas de ese afán de la inmediatez. Es decir, la gente por dar un palo lanza lo primero que le llega sin verificarlo. Bueno, hay algo que yo reconozco a los medios de donde yo vengo y de lo que yo soy parte. Es que el que tiene una empresa que su producto es el periodismo y vive de la publicidad, vive de ese, tiene que pensar 5, no, 10 veces si entra en ese relajo. O sea, por eso son profesionales. A veces no son tan profesionales los muchachos, están comenzando, ¿no? Pero generalmente los periódicos tienen un profesional, alguien que sabe, y lo dirige una gente que sabe de eso. Busca a los directores, por lo menos de los medios más conocidos. El medio digital más importante es el de Fausto Rosario. Sí. Bien. Pero Fausto Rosario es un profesional, sabe, y cuida su medio, porque él sabe que si se desacredita... Por eso es que Quiterio, vemos tantos desmentidos ahora más que antes nosotros. Sí, pero hay algo, nosotros no podemos desperdiciar a Quiterio Cedeño y yo quedarme con muchísimas interrogantes que tú me las puedes resolver. Número uno. Pero yo vengo todas las semanas. No, eso es una idea, eso no es malo. Primero, el turismo dicen que es una de las principales fuentes de divisas de este país, por tanto es vital. El gobierno tiene que cumplir unas obligaciones frente a eso. Nosotros no hemos podido determinar qué le toca al sector turístico y al sector turismo privado y qué le toca a los gobiernos. Esa es una. Lo segundo es, tú editabas una revista turística después de haber hecho el informe de SICON, ¿era? Resumen Turismo. Sí. No, el anterior. El anterior era así, Resumen Turismo. Bien. Entonces, tenía el mismo número, lo que pasa es que evolucionó de A. Pregunta primera. Tú estás
digital y estás en otro medio. No, yo estoy digital. ¿Tú estás en Diario Libre? Yo estoy digital, no. Yo estoy digital. Y escribo un artículo semanal hace años Sí. que se publica en un medio impreso que es el Caribe. El Caribe. Comencé ahí porque el director del Caribe, sí, en un momento el director del Caribe era un alumno mío. Y después, cuando yo comencé a escribir mi artículo semanal en medios, ya decidí, en un momento yo lo paré y cuando lo reanudé, decidí que ir al Caribe porque ahí estaba un alumno mío, ya era director del Caribe. Okay. Y un chico que había pasado, fue alumno mío en la universidad y después fue llevado a SICOM y ahí terminó de formarse. Bien. Llegó a ser director, entonces yo Bien. fui allá. Entonces eso, pero también se publica se publicaba en la revista cuando la hacía, se publica en el digital, Resumen Turismo, se publica en un digital de Puerto Plata y se publica un digital de Punta Cana. Bien. Quiterio, ¿cuál sería la función del gobierno en el sector turístico? La que debe de ser. El gobierno debe crear el escenario para que exista el turismo. Nunca el gobierno aquí ni en ningún lado ha sido bueno en la gestión de las empresas turísticas. De hecho, aquí el gobierno heredó de Trujillo unos hoteles. La primera cadena de hoteles en República Dominicana Corpotel, sí. fue Corpotel. Y eso se destruyó por mucho disparate. Yo un día en un hotel de esos, En las provincias. que estaba arrendado, yo fui y encontré, y es un bar al que yo iba con frecuencia porque era un sitio turístico, una comunidad turística, y cuando iba me alojaba en ese hotel. Y encuentro que era un bar dedicado a Rubirosa. Y yo dije, no, llamé, yo no vuelvo más a esto. En un sitio en que, dedicado a esa basura, yo no puedo sentirme cómodo viendo un trago. Y voy a escribir un artículo y vas a perder cosas. Y además le voy a decir a la empresa dueña de este negocio, que tú tienes un arrendamiento, un contrato para operarlo, te voy a denunciar. Y de hecho escribí al director de Corpotel, ¿A qué era dedicado? Rubirosa. Rubirosa. Entonces, ¿qué ocurre? El gobierno, entonces el gobierno, ¿qué le toca? Lo que hizo aquí. ¿Qué hizo Balaguer? A Balaguer, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial lo convencieron de que el país tenía condiciones para desarrollar el turismo. Y para convertir el turismo en un sector económico más. Para que lo entendió. Lo entendió. ¿Sabes cómo lo convencieron? Bueno, Le dijeron, mira, Puerto Plata. si usted asume eso y crea un programa de Incentivo. incentivo, primero era un programa, se comenzó como De desarrollo. un programa de financiamiento, un plan de financiamiento A una tuya. a la inversión turística. Ok. Nosotros le vamos a dar un préstamo en condiciones blandas. Okay. Cuando a Balaguer le hicieron un préstamo en condiciones blandas, a tantos años, Infratur. entonces creó Infratur. ¿Dónde lo creó? En el Banco Central. Central, que era la única institución, porque se lo dijo. Creíble. La única institución creíble, mira, esa dirección de turismo que usted tiene, dirección de turismo, eso no sirve. Sí. Entonces Balaguer se lo entregó al Banco Central, que ha sido siempre una institución sólida, creíble, y así comienza. Y ahí se crearon los incentivos al turismo. Bien. Entonces, por eso, Guerrero. ese es el origen. Y así comenzó, financiando, prestando. Llegó un momento, eso arrancó, y se vio lo que significaba. Y comenzó entonces, en un momento se ampliaron los incentivos. En un momento de auge, en que los bancos extranjeros, sobre todo los españoles, se estaban llevando la gran tajada. Entonces los bancos dominicanos, incluso y el Banco Reserva del Estado, dijeron, bueno, pero si este es un gran negocio, Déjame meterme. nosotros déjenos meternos a nosotros. Sí, porque es su inversión extranjera. Bueno, ponemos el 20%. Lo financiamos.
Entonces, así entra la banca. Aquí, yo encabecé por decisión propia un esfuerzo para defender la participación de los bancos dominicanos. Y yo no tenía ningún banco cliente, pero yo creí en eso. Ok. Quiterio. Entonces, el papel del Estado, además, para cerrar, la promoción. ¿Por qué la promoción? Porque Meliá promueve su hotel. Ya. Ahora, ¿quién puede promover a Punta Cana? Bueno, Promover el país. El el destino. país, el destino, claro. el gobierno. Aunque Terrero. Sí, el ya gobierno voy. hace, dice, ven señores, yo voy a promover el país, pongan ustedes el 10%. Terrero. Una pregunta también comparativo. Ahora hay muchos medios por las redes y hay funcionarios, también empresas privadas, que pagan para que la gente repita una información, que son los bots. Y vienen y dicen, mira, yo voy a hacer tal cosa, y vienen 40 o 50 gente que ponen lo mismo. Y tú te das cuenta, ¿Hasta qué punto eso tiene impacto realmente? O daña. Mira, eso daña. El problema de eso es que los políticos y algunas empresas manipulan las redes sociales, manipulan el escenario digital y entonces se lo creen. Sí. ¿Entiendes? Sabe que, un político sabe que él tiene 200 bots, o sea, tiene una granja Ay, Que pagan para eso. cuantiosa sí. para repetir. Pero hasta los gobiernos lo están haciendo. Oye. Y también el gobierno y también algunas empresas. Sí. Entonces, hay un mundo que está en eso. Se lo están creyendo. Ahora, pero ellos contaminan el escenario digital y después se creen su contaminación. Exacto. Y entonces hay dinero para eso. Bien. Pero eso finalmente no funciona. Es dañino. Bien. Quiterio, ven todos los días. No todos los días, no. Bien. Yo tengo que, Gracias. yo tengo que trabajar. No, seguro. Pero si tú quieres la semana que viene, yo vuelvo también. Gracias. Exacto, Vamos a ver. exacto. Manuel Quiterio Cedeño, periodista.